Muy buenas noches. Vamos a empezar este programa de primer plano analizando la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y pasó a ser analizada por la Cámara de Senadores, la que supuestamente el día de mañana la aprobará. Es una ley que ha sido muy debatida, muy discutida, con posiciones bastante extremas y que se genera por un reclamo justificado, a mi juicio, que hace las Fuerzas Armadas en boca del general secretario, porque se les pide colaboración, la cual han dado, pero no tienen ninguna base legal o fundamento para su intervención, ya que, como él mismo dijo en un famoso discurso, el ejército no está preparado para estas funciones que tienen que hacer pues, los civiles, la policía en particular, y entonces, si no tienen una protección, pues que nos regresen de una vez a nuestros cuarteles, dijo el propio general secretario. Esto resultó una presión para que aquello avanzara. Había ya 3 iniciativas del PRI, del PAN y del PRD en la Cámara de Senadores, y esta fue dictaminada ayer fue domingo, la semana pasada, por la Cámara de Diputados. Yo quisiera nada más decir un par de cosas. Esta ley está legalizando en forma permanente algo que debió haber sido temporal y provisional, como es el ingreso de las Fuerzas Armadas a la función de seguridad pública y de seguridad. Le llaman interior ahora, abarcando varias cosas. Pero esta ley está autorizando al Ejército y a la Marina para estar en las calles de México, lo cual es, a mi juicio, inconstitucional, porque existe un artículo, el 129 para ser exacto, que dice que en tiempos de paz, y se supone que estamos en tiempos de paz, el Ejército no puede realizar más funciones que las que tiene autorizadas por la disciplina militar. Y esto se lo están brincando. En lugar de modificar el 129, se fueron a crear una ley de seguridad interior que facilita el ingreso y que deja pues, al presidente como jefe de las Fuerzas Armadas, eso ya está puesto en la misma Constitución, como el responsable de pedirle a la Marina y al Ejército que intervengan, pero en la ley ya se justifica. Esto ha traído una enorme protesta diciendo que esta es la base para la militarización del país, para la privación de derechos humanos a mucha gente con motivo de sus intervenciones, y este sería el tema que yo les propongo que comentemos. Bueno, curiosamente la crítica más severa que he leído es la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hizo un pronunciamiento durísimo en el cual critica esta ley por lo que tiene y por lo que le falta. Vamos, ¿qué tiene? Es opaca, no permite la rendición de cuentas, abre el espacio para una mayor participación del Ejército y la Marina en la vida nacional, es decir, enumera, y bueno, y es confusa, intelectualmente es de enorme confusión, revuelve la Ley de Seguridad Interior con la Ley de Seguridad Nacional. Es una ley hecha a la carrera, 14 cuartillas, eso es todo, no es nada. Lo que no está, la CNDH solo menciona que no hablan de las policías. Es correcto, no hablan de las policías, lo cual es indispensable, pero no hablan no solo de las policías, tampoco hablan de las adicciones, de las cárceles controladas por el crimen organizado, del contrabando de armas, del lavado de dinero. Es decir, estamos ante un hecho terrible. No tenemos, 11 años después de iniciada la guerra, una estrategia integral acompañada de leyes. Es una omisión gravísima, en la cual incurrió el PAN, Felipe Calderón, que inició una guerra sin saber en la que se metía, y que la continúa Enrique Peña Nieto. Y en efecto, coincido contigo, es una ley para responder a las inquietudes de las Fuerzas Armadas, nada más. Pero no es la ley que necesitamos, y quisiera recordar unas declaraciones que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en agosto de 2016. Cuando vino Donald Trump a México,
en Los Pinos, le dio lecciones de estrategia y le dijo que a los carteles del crimen organizado no solo había que combatirlos frenando el tráfico de drogas, sino que había que incluir el contrabando de armas y el lavado de dinero. Y entonces pronuncia la palabra mágica: necesitaremos una estrategia integral. Bueno, sonó fuerte, fue un chorro de voz que salió hace 2 años, del cual de ahí a la Ley de Seguridad Interior solo le quedó un chisguete al presidente de la República, un hilito de una ley incompleta, incoherente, incorrecta. E inconstitucional. Yo agregaría eso. Además, había mucho de dónde abrevar, porque hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, además de la CNDH, que del propio comunicado o pronunciamiento de la CNDH ya se derivan varias cosas que debió haber contemplado la ley. Entonces, me parece de entrada irresponsable e inadmisible de parte de nuestros legisladores que no es que los haya agarrado por sorpresa y que tuvieran que legislar repentinamente sobre un fenómeno que requería atención rápida, inmediata. No. Llevamos una década con esto, o sea, tuvieron una década para pensar cómo, claro, y aún así nos producen una ley, bueno, con todos los defectos que han mencionado ustedes, y yo agregaría los siguientes. En primer lugar, creo que el leitmotiv, para mí también era necesaria esa ley, claro, no la que están aprobando, pero sí una ley, porque creo que se necesitaba y merecían las Fuerzas Armadas una ley que les respaldara jurídicamente algunos actos, ¿sí? Insisto, no esa ley. Segundo, me parece que el leitmotiv de la ley debió haber sido no la permanencia de las Fuerzas Armadas en la calle, digamos, sino más bien la suplencia. Y lo que hace esta ley de seguridad interior es al revés, es la permanencia y no la suplencia, debería de ser la suplencia y no la permanencia. Entonces ya de ahí la visión está de entrada equivocada. La tercera cosa que quisiera decir es que legaliza, la palabra no es mía, no es que legalice la militarización, yo no creo en eso. Lo que legaliza es el fracaso de la política de contención de la violencia en estos 2 sexenios. ¿Y en qué 2 sentidos legaliza el fracaso? Quiero subrayar lo de fracaso. En primer lugar, porque te está diciendo las policías, o sea, la autoridad civil fracasaron, no pudieron combatir la violencia. Y en segundo lugar, me parece que es un fracaso por el desgaste que han sufrido las Fuerzas Armadas. Finalmente, no es que yo esté opuesta a que haya una decisión centralizada, hay algunos que han mencionado mucho lo del federalismo, pero lo que sí me parece es que están premiando a los gobernadores que no han hecho nada para preparar a sus policías estatales y municipales, ni normativamente ni en términos de recursos, y está sobradamente probado que hay un subejercicio en esas partidas que les han mandado para capacitación de policías, equipamiento de policías, sistema penitenciario, etcétera, de forma tal que no hay manera de salvar esa ley por ninguno de los 4 costados. Yo coincido contigo en que pareciera que es un reconocimiento del fracaso de las policías, de la reforma de las policías, de su capacitación. Y entonces lo que originalmente se planteó como una cuestión de emergencia, no permanente sino temporal, pues pareciera que esta ley está diciendo, ¿saben qué? Olvidémonos de que las policías van eventualmente a reformarse, a ser eficaces. Pues no se puede, entonces mejor ya dejemos al ejército no de manera supletoria, sino de manera permanente. Es un reconocimiento del fracaso, no solo de la estrategia contra el narcotráfico, sino de la posibilidad de reformar las policías y que sean honestas, es decir, que no se dejen corromper por el narcotráfico, que no respondan a los intereses de los cárteles y eficaces, ¿no? O sea, como no se va a poder, entonces ya basémonos en el ejército de manera permanente. Yo sigo pensando que habrían otras posibilidades que plantean algunos especialistas que han tomado de otros países, en donde por lo menos una parte importante del ejército, donde aprovechas un poco la disciplina interna, la congruencia, la dedicaras para hacer una especie de Guardia Nacional, donde entonces sí hubiera preparación para enfrentar este tipo de problemas, que no es guerra contra otros países,
con los protocolos y el respeto a los derechos humanos, porque mucho del temor y de la queja de esta ley es, claro, como los militares dicen que no están preparados para actividades policiales con los protocolos requeridos, entonces ellos pueden incurrir en cosas que luego los van a llevar a la justicia. Entonces necesitamos una ley que nos permita eventualmente, parece así la lectura, incurrir en lo que nosotros sabemos hacer sin que nos llamen a cuentas. O sea, el temor es, se pueden incrementar de manera importante la violación a derechos humanos y decir, señores, pues yo se los dije, y aquí ya está el aval de que sí puedo incurrir en ello. ¿Por qué no una Guardia Nacional con la preparación específica para no tener que incurrir en la violación a derechos humanos en el combate de cuestiones internas, no de una guerra exterior? Bueno, si se quiere que esta ley tenga algún apoyo, algún fundamento constitucional, habría que modificar el artículo 129, yo insisto, porque es muy claro el 129. Dice, en tiempos de paz, el ejército no tendrá ninguna actividad distinta de las de la disciplina militar. Y en la disciplina militar entran la defensa del territorio y otras cosas, pero no entra la función de policía, de estar en las calles todo el tiempo. Cuando se inició esto, tal parece que la razón que tuvo Calderón para poder fundamentar el ingreso de las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico en Michoacán, su estado natal, que se lo pedía, fue decir, estamos en guerra, porque así se salvaba lo de en tiempos de paz. Ya estando en tiempos de guerra, después se echó para atrás, porque no podía sostener. La declaración de guerra solo la hace el presidente, pero la tiene que aprobar el Congreso. Si no la aprueba el Congreso, no hay tal guerra. Entonces, si no estamos en estado de guerra y queremos tener una ley para aprobar esta participación de las Fuerzas Armadas, tendría que modificarse el 129. Uno. Dos, además de que sí se establece una militarización permanente o como permanente, cuando originalmente se había dicho, esta es una medida inicial, vamos a formar, incluso llamaron una policía especial que quedó en una broma. Y por supuesto, como dice José Antonio, hay varias salidas. Cuando se estableció la Policía Federal, que se llamó preventiva en un primer momento, se trajo a una cantidad de gentes del Ejército y la Marina, más de 5,000. Yo era diputado entonces, y entonces se les trajo del Ejército, se les capacitó como policías, supuestamente, esto en los términos de la ley, y entonces se permitió la entrada del Ejército, pero no como ejército, sino como policía, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una serie de dilemas que van a ser muy fuertes, porque si mañana aprueba esta ley, como la va a aprobar aparentemente, vamos a tener responsabilidades muy serias. La propuso un legislador del PAN, uno del PRI y uno del PRD. Pero el PAN lo que ha hecho en las últimas, se abstuvo en su mayoría entre los diputados, solo unos cuantos diputados que votaron a favor de la ley. En el Senado ya sabemos qué senadores van a aprobarla, los rebeldes del PAN y todos los del PRI y el Verde. Pero no vamos a tener una aprobación muy amplia. Queda, y esa es la gran pregunta como salida, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga una acción de inconstitucionalidad, para lo cual tendrá 30 días naturales. Y aquí es la pregunta, ¿será congruente Luis Raúl González Pérez con el pronunciamiento que hizo y presentará esta acción de inconstitucionalidad? En caso de que lo hiciese, no lo sabemos, va a recibir muchísimas presiones de los Pinos, del PAN, del PRI. Ojalá y ponga un ejemplo para convocando a los especialistas, juristas y organismos de derechos humanos para que en un ejercicio republicano y abierto elabore una contrapropuesta que sea acorde con las necesidades de las Fuerzas Armadas y con las necesidades de un país pues que en algunas regiones está en guerra, no en todos. Sí, materialmente, pero no formalmente, y la Constitución es algo formal. Pero nos vamos a un siguiente bloque. Vamos a tratar un tema muy interesante conectado con este. Espérenos un momento. Varios medios de comunicación están haciendo una enorme alaraca por la ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador de decir que daría una amnistía
a los capos del crimen organizado. Comparto el término, sí, fue una ocurrencia, no sé dónde se lo sacó, a lo mejor se lo comentó a alguien ahí de pasada, pero no es el único. Y ya uno entiende que es una época en la cual los medios de comunicación magnifican de acuerdo a sus intereses y sus preferencias, así que vayámonos con cuidado, porque Andrés Manuel sí cometió una ocurrencia, pero no es el único. De hecho, lo que más llama la atención, y los he leído para dar esta opinión, es que en temas de inseguridad y violencia y seguridad nacional, todos los candidatos se caracterizan por lugares comunes, como Pedro Ferriz de Con, que va a subirle el sueldo a los policías, les va a pagar 25,000 pesos. Ocurrencias como la del Bronco, que seguramente será el único independiente que esté en la boleta, que ha creado su FBI, presume de su FBI, que es una cuenta de Facebook, se llama Facebook Bronco Investigation. ¿Es en serio? Sí, sí. Es en serio, es un candidato a la presidencia que tiene una cuenta de Facebook. Margarita Zavala, que se hace burucas cada que le preguntan sobre su marido, no sabe cómo manejar el hecho de que su marido haya declarado la guerra. José Antonio Meade, pues no ha dicho nada sensato, no ha dicho nada de hecho. Y si tomamos a pie juntillas los elogios a Peña Nieto, pues entonces él es heredero de la ocurrencia que acaban de hacer con la Ley de Seguridad Interior. Del frente vamos a esperar a ver quién sale, pero tampoco Mancera, Miguel Ángel Mancera, durante 5 años y medio dijo que no había crimen organizado, hasta Tláhuac, y luego ya se quedó callado. En suma, señores, pónganse a trabajar, estudiar, leer, háganle como quieran, pero preséntenos propuestas viables, inteligentes, bien pensadas, y no lo primero que se les pasa por su cabecita teñida en algunos casos. Yo como Sergio, pues he leído buena parte de los libros. Bueno, tú nos hiciste una magnífica reseña, no del último libro de Margarita, pero el anterior, antes de que saliera del PAN. Y bueno, todos leemos los 3 libros de López Obrador. Meade no lo ha sacado próximamente, la preplataforma, perdón de llamarla preplataforma, porque no sabemos si habrá frente, y así sucesivamente. Lo único que dijo Meade de la violencia, pero claro, aprovechando la pifia o la ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador, fue que él estaba del lado de las víctimas y no de los victimarios. Pues digo, se puso de pechito ahí López Obrador y pues la pescó al vuelo Meade, pero tampoco ha dicho qué va a hacer, ¿sí? Después de participar en un gobierno de 11 años en gobiernos que lo que han hecho es perseguir al crimen organizado, como todos lo sabemos. Sí, ha ganado la atención mediática la ocurrencia de López Obrador, pero como dice Sergio, es un buen ejemplo, ¿sí?, de lo que está ocurriendo con los candidatos, que lo único que te venden pues son o eslogans o soundbites, como dicen los publicistas, ¿sí?, que llamen la atención y eleven tu nivel de reconocimiento. Creo que el caso de López Obrador es emblemático. Pues ¿por qué? Porque cuando preguntas, supongamos, yo no voy a descalificar la idea, pero nos tiene que decir, ¿sí?, cuando él está hablando de amnistía, ¿sí?, bueno, ¿y qué se va a hacer con el dinero? ¿Se va a reparar a las víctimas? ¿Los capos que ya están en la cárcel se van a soltar? ¿O a esos no, pero a los que están afuera sí? ¿Se les va a seguir proceso? ¿Qué pasa con las extradiciones? O sea, puedo pensar, ¿y el mercado de las drogas va a desaparecer repentinamente? ¿A cambio de qué se va a dar la amnistía? O sea, cuando uno hace una propuesta, creo que la tiene que hacer problematizando sobre todo un caso tan importante como el de la violencia en México, en donde tenemos, hablando del tema anterior, a 54,000 efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿sí?, en donde sigue creciendo su presencia, y no nos puede decir nada, ¿no?, sobre esta propuesta, ¿no? Y después, pues también enterarse de y esto lo tomo de una magnífica editorial de Alejandro Ope, donde dice, oigan, volteemos a ver la experiencia internacional, ¿qué pasó?, ¿no?
Ya sabemos que no funciona banda contra banda, se trató aquí, ¿no? Vamos a beneficiar a Sergio, que es el capo de una, y ¿Por qué vamos, vamos a... capo Francisco? al capo Yo soy el Francisco. mayor. Él Vamos, tiene a cara de hacer, padrino, vele la corbata. vamos a hacer la paz narca, sabemos que no funciona. Nos ofrece el tema de los maras salvatrucha en El Salvador y cómo se incrementó el crimen organizado en 20% a partir de ese pacto. Y así se va con las experiencias internacionales. Esa es la seriedad, creo, Sergio, que esperamos de los candidatos, porque si no, pues nos están tomando el pelo a ustedes y a nosotros. ¿Quieres decir tú? Sí. Adelante, adelante. Yo creo que esta ocurrencia de soltar a los capos del crimen organizado, del narcotráfico, pues es absolutamente imposible de hacer, porque el presidente no, solo por la vía de darles el perdón, pero esos a los que están ya dictaminados. Pero los que ya están presos y los que ya están extraditados en Estados Unidos, ¿cómo los va a liberar? Y ahí hay algunos de los principales. Está el Chapo y están varios de los están en Estados Unidos. En lugar de plantear una cosa que ha venido planteando el mismo Estados Unidos y algunos países de América Latina, como Uruguay, que planteó la legalización del comercio de la droga. La marihuana. De la marihuana específicamente, claro. Pero hay otros que están pensando que eso va a ir en escala para ir después por la cocaína, en fin. Yo nada más digo que esa sería una ruta que había que explorar mucho más para hacer lo que en California ya se hizo, lo que en varios estados de la Unión Americana ya se hizo, lo que se hizo en Uruguay, y no estar pensando en... Y segundo, hay que meterle mucho más canilla a la fiscalización del lavado de dinero, porque mientras no se esté persiguiendo el dinero que ganan y que tienen depositado en México y en el extranjero los capos, pues estos van a seguir creciendo. Y de eso no tenemos nada. Y el discurso de Meade de ayer no dijo nada de este asunto. Dijo, ni un peso por la corrupción. No, ni un peso, pero todos los pesos que se están acumulando por el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no los vas a perseguir? ¿No los has perseguido como secretario de Hacienda, de que depende la Procuraduría Fiscal? Sí, muchos dicen tiene que irse por el camino de la legalización, por lo menos de la marihuana. Las demás drogas es más discutible, es más difícil que se vayan legalizando, pero por lo menos la marihuana, porque así ya está en Estados Unidos, eso ya no lo vas a parar. Pero López Obrador no ha hablado de eso, o sea, no le gusta la idea de la legalización. Más bien, a veces ha dicho, no es por ahí. Hay quien ha defendido, siempre salen defensores desde luego de las declaraciones de López Obrador, que dice, bueno, pero así como en Colombia están ofreciendo una amnistía a la guerrilla, a las FARC, para lograr la paz, ¿y por qué aquí le critican a esta propuesta a López Obrador? Bueno, porque la dinámica de las guerrillas es muy distinta a la del narcotráfico. Las guerrillas son, a final de cuentas, organizaciones políticas que eventualmente pueden incorporarse a la vida política, como ha pasado en varios países, Salvador, etcétera, formar incluso un partido político. Acá es una lógica comercial y de otro tipo, comercial criminal, que es bastante distinto a las guerrillas. Aquí pensaríamos que en una amnistía, y llevado al extremo esto, que los narcos formaran su partido político también, o sea, es otra cosa. No responde a la misma lógica. Pero yo suscribo una versión que hay por ahí, una hipótesis, en el sentido de que decir, no es solo una pifia de López Obrador, no es un error, no es una declaración que, caray, ¿no?, de las que de repente saca, sino que está planeada, porque lo dijo en un lugar donde hay una base social muy amplia, de los capos y los cárteles. Entonces, decir, a ver, en un cálculo racional electoral, decir, aquí puedo ganar votos sobre un segmento del electorado que si les digo esto, pues igual y puedo ganar algunos apoyos. ¿Me va a afectar a nivel nacional? Porque una cosa es que los oigan ellos y otra que todo el país. Pues no, porque su bloque de electores de 30%, ese no se mueve ya. Digo, a cada rato que hay alguna declaración así cuestionable de López Obrador o pifias, etcétera, esto le va a costar electoralmente y sigue saliendo su bloque de 29, 30%. Ese no se mueve. Lo que está tratando de hacer es incrementar votos sobre ciertos segmentos con declaraciones que ahí le pueden atraer votos, pero afuera no se los va a quitar a lo que ya tiene. Pero se echó para atrás, ¿no? Al día siguiente. ¿López Obrador? Sí. ¿Qué dijo? El domingo. Sí, dio para atrás. un cierto retroceso, pero
El punto es más profundo con esas ocurrencias, es que ejemplifican la pobreza intelectual que invade los procesos electorales mexicanos y frente a los cuales no parece haber una autoridad, organismo que se preocupe por elevar el nivel discursivo, y tal vez lo que habría que hacer es solicitar al INE. Total, eso no lo va a poner en mal, señores del INE, con el PRI, que pues ya sabemos que ahí es muy bien querido, pero que, no, te lo digo en serio, No lo las sé, elecciones del 2018 las va a controlar el PRI, punto. FEPADE, TRIFE y buena parte del INE. No, asumámoslo ya. Y en ese sentido, bueno, tú no lo asumes, pero eso tendríamos que discutirlo en unos momentos. Pero en todo caso, tal vez tiene que haber una exigencia de que en los debates que sean temáticos y que inviten especialistas. Hay suficientes de donde quieran para que les hagan preguntas bien hechas, sólidas, para que obligarlos a que nos digan exactamente qué piensan y qué tan bien amueblado tienen su cabecita y su estructura intelectual, porque si no vamos a seguir con esa pobreza que ahora observamos en la Cámara de Diputados y Senadores, donde votan lo que les envían sus jefes. Así es. A ver, absolutamente de acuerdo, salvo lo del INE, de si van a hacer los esbirros del PRI, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, dijo parte. Dijo parte. Ahora lo discutimos. Bueno, sí dijiste parte, pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. Hay que elevarles el nivel de exigencia, hay que denunciarlos en su falta de seriedad intelectual. Más que la lógica criminal, ya que estábamos hablando de esta propuesta de la que tú hablabas, es la lógica electoral de los dos candidatos que ya sabemos quiénes van a ser, y falta pues el del frente, que serán los tres pues que tendrán chance de ganar las elecciones. Ahora, al exhibirlos, y estoy de acuerdo que hay que hacer debates puntuales sobre los ejes definitorios de la elección, que desde mi punto de vista serán corrupción y violencia, violencia e inseguridad juntos, digamos, corrupción e impunidad, violencia y seguridad, y después inequidad, ¿no?, que sería el tercero. Y señores candidatos y o candidatas, sí hay gente que se ha dedicado a pensar qué hacer en cada uno de estos temas, y de los cuales podrían, vamos a poner así, plagiarse completito el programa y hacer un debate sobre por qué sí legalizar la marihuana, por qué no hacer permanente a los militares en las calles, y así me podría seguir adelante, ¿no? Bueno, termino con una frase. Si el INE se toma en serio su papel de árbitro, inicia una campaña de firmas para pedir su beatificación en Roma. ¿Qué tal? Ahorita lo discutimos, con eso voy a abrir. De acuerdo. Bueno, y mientras los candidatos ya conocidos, como López Obrador y José Antonio Meade, hacen declaraciones y ocurrencias, porque también José Antonio Meade hace declaraciones que son cuestionables, el frente está atorado, el frente está rezagado. El frente tiene que decidir muy pronto ya cuál va a ser el método para elegir a su candidato y entrar a la precampaña, en todo caso, en esa dinámica de competencia interna, que quizás si lo hacen bien puede atraer los reflectores. Ya hace rato que los reflectores se voltearon para otro lado, estuvieron un tiempo en el frente, pero se han volteado a otro lado. Si hacen una contienda interna, tendrán por lo menos la distinción de ser el único, en este caso no partido, sino frente o coalición, que tengan una contienda interna con más de un precandidato. Pero si no logran ponerse de acuerdo en el método o no es respaldado por los principales participantes de este frente, pues entonces va a salir mal. De todas maneras, mientras más se retrasen en todo esto, si no lo hacen bien, si no logran atraer la atención y generar, digamos, apoyos, entonces lo que va a pasar es que José Antonio Meade se les puede ir adelantando, los puede ir rebasando por la derecha, digo yo, y quitarles el segundo lugar que hasta hace poco el frente tenía. Vamos a ver qué sucede, pero creo que el frente se está estorbando, se está estancando en esta decisión que es la más difícil para ellos. Es el costo Adelante, vas. Yo creo, José Antonio, que es algo muy elemental. El costo de la incongruencia sacó su esencia. Tú lo rebautizaste en el promocional que grabamos, hablaste de Frente Amplio Opositor, cuando ellos se llaman a sí mismo Frente Ciudadano,
Y aquí en corto le dijimos, oye, José Antonio, te equivocaste. Y él responde, no, es que Me ya no vale son madre. ciudadanos. De Nunca ciudadanos- fue, nunca fue. Nunca fue. No, bueno, al principio movimiento parecía, ciudadano, ¿no? parecía, Intentaron. que, su nombre. parecía que quería, y algunos ingenuos firmamos una carta pidiendo que abriera candidaturas a los ciudadanos. Yo aclaré que no me interesaba tener ninguna candidatura. Bueno, han pasado las semanas y ahora ha quedado claro que de ciudadanos nada y que están agarrados del cogote, no por el programa a lo mejor ya lo aprobaron, por las candidaturas. Una, a un nivel, por la candidatura a presidente, no saben cómo deshacer la maraña, y dos, por el reparto de cuotas, cuánto le va a tocar a cada una de las tribus del PAN, del PRD. ¿Y ahora se puede hablar de tribus en el PAN? José, ojalá y pudieras decir. Yo creo que sí. Sí, La yo verdad, creo que sí. menos Sí, que les el PRD, ponemos sus pero plumas. sí. y Les todo. ponemos sus plumitas y los rebeldes del PAN, a ver, ¿cuántos se van a llevar los rebeldes del PAN? ¿Qué les vamos a dar? Margarita, que ya se A fue. Roberto Gil le damos la delegación de Iztacalco. Ah. Es muy No. poco. En fin, estoy bromeando, pero Benito Juárez, es que ya no podemos Miguel Hidalgo. tomarnos en serio a este frente, o yo no me lo tomo en serio, porque están demostrando que lo único que les interesa es seguir usufructuando cargos y manejando presupuestos. Yo creo que ya perdió el tiempo, ¿no? O sea, no están perdiendo el tiempo, pues ya lo perdieron bien y bonito. Fueron los primeros que salieron en mayo, primero sin Movimiento Ciudadano, primero PAN-PRD. Después, en septiembre, refrendan ya los tres partidos y se han pasado deshojando la margarita, que es tratando de encontrar un método de selección y un reparto de cuotas y un candidato que sea aceptable para los tres partidos. Y ahí se les ha ido y han perdido la oportunidad que tuvieron, porque sí creo que levantó bastante expectativa, no voy a decir esperanza, expectativa, el frente, porque lo plantearon como un frente, voy a quitarlo de ciudadano, voy a quitarlo de democrático, voy a quitarlo de opositor, pero un frente que pensaba extenderse más allá de una alianza electoral, esto es, más allá del primer domingo de julio, Gobierno para de volverse coalición. a hacer un gobierno de coalición. Yo lo que me pregunto es que si así van a estar haciendo su gobierno de coalición, descubriendo qué método para hacer el gobierno de coalición, pues nos vamos a quedar sin gobierno si es que ellos ganan, ¿no? Pero bueno, creo que cuando digo deshojando la margarita, es que para mí hay ciertas cosas claras. Uno, el método de selección, el de Andrés Manuel fue un dedazo, el de José Antonio Meade, aunque él no lo quiere reconocer, fue un dedazo, aunque falte la convención y van a ser 20,000 los que voten, otro dedazo. Y el del frente va a ser otro dedazo, va a ser un arreglo entre cúpulas y después van a ver cómo lo visten. Y como va a acabar siendo eso, pues mejor que lo hagan ya, que lo tenían que haber hecho ya, porque lo que están dejando es un espacio brutal que agarraron sistema, MID, antisistema, Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde se van a poder ellos encajar? Y tienen una fecha fatal, que es el 16 de diciembre, el 14. el 14, porque si no, no entran a las precampañas. Bien, yo tengo todavía mis dudas respecto de ustedes, los pesimistas absolutos. Yo creo que efectivamente hay muchas dificultades y va a ser muy duro que el frente llegue a consolidarse, se transforme en coalición y registre el método de elegir a sus candidatos. El programa es el mismo del frente, así que ese ya está. Pero se han empezado a hacer a un lado algunas dificultades. Las dificultades no son solo la elección de la candidatura presidencial, sino de las candidaturas de los estados. Y recuerden que hay 9 gobernadores, es decir, 9 titulares del gobierno, porque pueden ser gobernadoras, me refiero, que están en juego en 18. Allí había muchas dificultades. Yo he escuchado a panistas de Michoacán, de Morelos, diciendo, nosotros no vamos a votar por el PRD o por un candidato del PRD, y cosas así, y en Jalisco. Bueno, pero lo que se ha resuelto es que los estados resuelvan el asunto de acuerdo con sus condiciones. El frente es un frente federal que se va a referir a presidente de la República, a senadores y a diputados. Se persiste la dificultad del candidato. Están elaborando una fórmula para hacer debates entre diversos candidatos donde van a incluir ciudadanos, por lo menos formalmente, y miembros de los partidos, como ya están apuntados.
Y segundo, van a hacer algún tipo de auscultación, sondeo, para determinar, pues como lo han hecho las encuestas otras, pero después de un debate. Esto pues les puede hacer recuperar. Esto van a registrarlo, tienen de plazo hasta el día 13, porque el 14 se vence, pero han estado declarando que lo harán el día 13. Yo tengo otra cuestión que apuntar. En la Feria Internacional del Libro, donde vi a María Amparo y saludé a María Amparo, fui al diálogo que establece Waldenberg con diversos políticos y candidatos o suspirantes de diversos partidos. Y me tocó asistir al de Anaya. Y ahí quisiera decir dos cosas. Una en relación con la seguridad. Anaya se pronunció porque debe salir el ejército de las calles, como dijo el general secretario, y deben fortalecerse y prepararse las policías. Por lo menos esta es una. Y la otra es que en el terreno de la igualdad están planteando la renta universal básica. Y esto les trae pues una serie de... Y estuvo argumentándolo muy claramente, diciendo que hay 3 premios Nobel que lo han planteado, que lo ha planteado Zuckerberg, que lo plantearon en Noruega, en varios países escandinavos. Y pues... Bueno, ahorita te digo. ¿No vas? Tú preguntabas, Amparo, ¿en dónde se inserta el frente si es que la elección se presenta como continuidad del sistema o un cambio importante dentro del sistema? Pues precisamente esa era la ventaja del frente. Es decir, porque de alguna manera yo creo que hay un electorado que yo calculo en 50% o 45% que no quiere votar por López Obrador, pero tampoco por el PRI, desde luego. Entonces ahí es donde el Frente podía decir, bueno, pues esos vénganse conmigo. No necesariamente ese electorado era acrítico, es decir, con quien sea del Frente. Pues iba a depender del candidato, del procedimiento, pero ahí estaba, digamos, esa alternativa de decir, no quieren al PRI y no quieren a López Obrador, ese segmento, que yo insisto, creo que es muy importante, pues entonces nosotros podemos hacer una alternativa de un cierto cambio con algunas propuestas, algunas correcciones a lo que hay, pero que no sea lo que ofrece López Obrador. Pero tampoco que siga el PRI. Es que muchos dicen, ¿cómo puede ser que con un gobierno como este que está terminando de Peña Nieto, con tanta corrupción que hubo, va a volver a ganar o podría volver a ganar si es que Mid gana? Bueno, pues esa era la oferta principal del Frente, pero se está yendo. De tal manera que ese segmento de electores, eventualmente, si ese escenario de que quedan solamente Mid frente a López Obrador, tendrán que elegir o no votar por nadie, o votar por conciencia por alguno que no pueda ganar, o el voto estratégico para la menos peor opción desde su punto de vista, que algunos, haciendo análisis cualitativo, algunos dicen, pues López Obrador, porque el PRI ya no, pero otros dicen, pues el PRI con Mid, el no priista, digamos, el no militante, para que no llegue López Obrador. Y esos son los que pueden inclinar la balanza por un lado o para el otro. Pierden el tiempo porque además sí tienen muchas dificultades. Estamos hablando de partidos tribalizados, como sobre todo el PRD, pero después el PAN, Movimiento Ciudadano no, ahí sí hay un líder claro que dice por dónde va el camino y en fin, ahí se cuadran. Y sí es muy difícil repartir pues todos los puestos que hay, aun cuando sea nada más a nivel nacional, pues son los 628 legisladores más el presidente, no quito las dificultades que tiene, pero lo han hecho muy mal, Pauli. Si se van a esperar ahorita, van a empezar con el método. Tienen 10 días para hacer sus debates, sus encuestas, sus ciudadanos, sus etcétera, y siguen perdiendo el tiempo. No, aquí es una cuestión, ya lo sé, para registrarse tienen... Bueno, pues tienen 10 días. No, pero mientras no haya candidato van a seguir perdiendo terreno, porque Mid ya se está posicionando y López Obrador también. Necesitan método y necesitan candidato. Adelante. No, una acotación. Dado que Alejandra Barrales se va el 9 de diciembre, y se especula que si ella se va, quien llegue, salvo que sea un chucho, no van a apoyar al Frente. Si llega ADN del Estado de México, no van a apoyarlo. Entonces el plazo político no legal es el próximo viernes. A menos de que logren poner un profrentista como sucesor, pero de todas maneras, o sea, se les va a volver a perder el tiempo. Se les va a volver a perder. Puedo agregar, mira, yo creo que existe una posibilidad. Si registran un método, ¿qué es lo que tienen que registrar? El día 13 o antes del 14,
tienen la posibilidad de que, como ellos van a ser los únicos que hagan un debate y una presentación, de recuperar terreno que efectivamente ahora han perdido con la presencia Nadie les va a creer. alimentadísima de Nadie les de va a Meade. creer que va a Tendría ser que ser, democrático. sí, es que la eso, cosa ¿no? es, Yo creo que tendría sí. que ser creíble, tendría que ser, digamos, más o menos convincente, que esa es la parte que ahorita ya se ha ido perdiendo. Y por eso en esa medida igual y el Frente está perdiendo la posibilidad de mantener su segundo lugar y ser competitivo. En Claro. algunas encuestas aparecía incluso en primer lugar frente a López Obrador, pero se está viniendo para abajo. Nos vamos al último segmento, regresamos enseguida. Bueno, llegamos a nuestro último bloque. No vamos a beatificar al INE ni a ninguna otra institución, pero vamos a hablar sobre el dinero ilegal en las campañas y la necesidad de fiscalizar. Es muy difícil probar, no solamente para el INE y o para el tribunal, ¿sí? Porque, Sergio, concédeme una. Cuando hicimos autoridades electorales, todo el mundo tiende a pensar en el Instituto Nacional Electoral. No se piensa ni en FEPADE, ni se No, yo piensa sí en el pienso. tribunal. No, tú sí, pero tú eres parte del punto 0001 de la población, ¿sí? O sea, no, o sea, en general dices autoridad electoral, dices INE. Y en piensa muy realidad, beatíficamente. bueno, y realmente muchos de los problemas están en el tribunal, porque con todo lo que puedas pensar, muchos, Coahuila, por ejemplo, ¿sí? Se los echó para atrás el tribunal, Dos a los veces. del INE. No una, dos veces, como dice José Antonio Crespo. Pero estamos hablando del dinero ilegal en las campañas. Difícil de medirlo, pero se calcula que cuando menos por cada peso del financiamiento público que entra, entran entre 6 y 10, dicen hasta 10, ¿no? Difícil de probar, pero todos sabemos aquí y todos saben en el Entra público que entra de parte de los medios, entra de parte de los contratistas, de los que compran contratistas de infraestructura, que entra de privados, individuos privados. De medios de información. Medios de información fue el primero que dije, sí. Incluso del crimen organizado. Entonces, sabemos que hay ese dinero ilegal en las campañas, pero a mí el tema que les quiero poner son dos. Estamos haciendo un estudio en donde probamos que en promedio los partidos políticos dicen gastarse 38% de lo que tienen derecho a gastarse como tope de campaña. O sea, si el tope de campaña son 100 pesos, Se gastan 38. ellos nada más se gastan 38. Ustedes me van a decir si creen eso. Eso nos lleva al problema de fiscalización, que pues es un sistema de fiscalización en donde lo máximo que se puede contender es lo que se ve, que son normalmente los mítines, los camiones o los espectaculares. Pero pues tienen serias limitaciones más allá de la voluntad, Sergio, para fiscalizar otro. Y dos, preguntar, ya que estamos hablando de la democracia en los partidos y de si todos van a acabar con la corrupción, yo sí les preguntaría a los que sean candidatos y a los partidos en contienda si realmente están dispuestos a que se acabe esta cuestión, están dispuestos a hacer un convenio entre ellos de que ni un peso ilegal en las campañas, porque van a ser no solo las Dicen campañas que sí, más sí. sucias en Exacto, términos dicen que de sí. descalificaciones, sino las más caras de la historia, y no por el dinero que se les está dando del financiamiento público, sino por lo que va a entrar debajo de la mesa. Yo creo que te van a decir que sí, María Bueno, Amparo. sí, yo Exacto. también, Pero yo también, del lo sé. dicho Y al luego hecho, siguen. Lo sé. hay como un año luz, ¿no? De distancia. De tal manera que aquí lo que estamos viendo es que ninguno de los partidos establecidos quiere prescindir del dinero que está atrás del legal, del que se va por debajo de la mesa. Ninguno. Aun cuando, pues esta es una política, por llamarle de alguna manera, que inauguró hace muchísimos años, decenas y decenas de años, el PRI, desde que era PNR, PRM y PRI. Cada partido, cuando llega a tener alguna posición de poder, adopta miméticamente esa política que diseñó el PRI, tienen el mismo ADN que el PRI en esa materia, por lo menos, y así va a seguir. Ese es donde está el asunto de digan lo que digan, sí te acepto que ni un solo peso, pero pues a la mera hora, pues nosotros no somos responsables. La segunda cosa que yo quisiera plantear es, hay un fracaso evidente o va a mostrarse con una enorme claridad meridiana en 2018, que el INE es incapaz de controlar la fiscalización de los gastos de campaña. Este es un error de la reforma de 2014.
que se va a tener desde que el echar para 2007. atrás. Se va a tener que crear un órgano verdaderamente autónomo que fiscalice los gastos de Otro campaña, más. que es dificilísimo. O se deja todo al Poder Judicial. O se crea una nueva institución por completo que desaparezca al INE, ¿O a la Auditoría Superior de la Federación? al Tribunal y a la FEPADE y se haga un Tribunal Nacional de Elecciones como existe en muchos países, que tenga toda Eso la ya lo función, tenemos. incluida la de fiscalización, pero hay que darle los elementos para que esto ocurra. En fin, son ocurrencias estas que yo digo de mi parte, No, no esta son última. porque te las he leído y No son están bien ocurrencias. fundamentadas. Pero van a un problema de fondo. Tú hablas de la ley. Yo creo que no es solo la ley, es la falta de voluntad del INE. María Amparo cree en el INE, bueno, es bien bienaventurada ella, que tiene fe. que tiene fe en el INE. Pero cuando digo árbitros, la FEPADE corrieron a Santiago Nieto porque andaba husmeando en Odebrecht. escándalos como Odebrecht, que la empresa que al parecer le dio dinero a Enrique Peña Nieto. No sabemos a quién vayan a nombrar, seguramente nombrarán un mancito, como acostumbran. El TRIFE ha dado muestras de que está de tapete del PRI. Vamos, hace lo que el PRI quiere. Sí. El INE, que es una figura esquizofrénica, porque una parte de ellos sí quisieran. Eso. Sí quisieran. Yo no dudo que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Pamela San Martín, por supuesto que quieren, pero carecen de dos cosas. Primero, no siempre tienen la mayoría porque el PRI controla 4. 4 de Tienes 9. hinchos, 4 de 9. Les basta con uno, que lo van ablandando. Y luego, algo que... 11 son 11. 11 son 11. Son 11, perdón. Sí, sí. 4 de 11. 11. Lo que tú no mencionas es la burocracia. Y voy a dar 2 ejemplos. En la elección del 2012 la vigiló la Unidad Técnica de Fiscalización, que estaba en manos de un señor que se llamó Alfredo Cristalinas. O paradoja. O paradoja. Con el tiempo, él exoneró a Enrique Peña, la campaña de Enrique Peña Nieto y dijo que no había rebasado el tope de campaña. Luego se descubre que él había trabajado con Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal? Y Lorenzo Córdoba dice, a mí no me dijo, yo no sabía. Estoy recuperando de memoria, no recuerdo las fechas, pero me llamó mucho la atención la secuencia de hechos. Es decir, habían entregado la iglesia a Lutero, habían entregado la fiscalización al PRI o a alguien cercano a Peña Nieto. Segundo, ahora esa unidad está acéfala y quiere nombrar a alguien que viene del SAT y que tiene fama. El INE quiere nombrar a alguien que viene del SAT y es cercano a Luis Videgaray, que es alguien que apadrinó, arropó, empujó a José Antonio Meade. ¿Cómo tomárselos en serio cuando hablan de que van a fiscalizar y organizan simposios en la que prevalecen los cuates para hablar de dinero y políticas? No es tu caso, pero ¿dónde están las voces críticas en el seminario que va a haber mañana y pasado? Tú, ¿quién más? Podemos discutirlo. Vamos a ver qué revelaciones salen, qué pronunciamientos radicales sacan. Por tanto, yo no le creo al INE. Que se gane la confianza, perfecto, pero no se la hagan nada y se empeñan en boicotearse a sí mismos. Yo quise precisar que eran 11 consejeros, Sí. porque de la bancada de 4 priistas, para lograr las mayorías que logran a veces necesitan a 2 consejeros, no la tienen en automático. A veces lo logran y a veces no. Y es cierto que de pronto hay voluntad de otros para ir por otro lado, para ser más imparciales, en fin, aplicar la ley. Ahí lo que falta a veces es energía de los otros. No es que estén con el PRI, pero falta energía a veces para poner un alto, para decir las cosas fuerte, para aplicar las sanciones que están previstas por la ley y de pronto ellos se echan para atrás. Lo vimos con lo del verde en Con 2015. el retiro del verde. Con lo del verde dijeron, no, Registro. señores, la legislación está hecha así para aplicar sanciones para quien incurra, digamos, en esas condiciones y ellos empiezan a decir, no, pero es que es demasiado exagerado. Creo que falta eso, pero quienes le ponen la lupa al tribunal para ver cómo son sus votaciones han dicho, ahí de 7 hay 4 del PRI. Ahí tienen mayoría ya en automático, a diferencia del INE. Claro. Y entonces lo vimos con Coahuila, que 2 veces se echó para atrás la posibilidad de anularlo, cuando habían muchos elementos para pensar que efectivamente tenía que anularse. Los documentos. Esa elección. No, claro, pero lo que cambian ellos es el criterio. Sí. Claro, a conveniencia de quién, del PRI.
Entonces, si tenemos un INE cuestionable, tenemos un tribunal más cuestionable todavía, más capturado. No diría yo que los 7, por eso también quería yo hacer la aclaración. No todos están así, pero tienen la mayoría de 4, de 7. Es decir, ahí mucho más claramente se puede inclinar en automático en tomar decisiones que favorezcan al PRI. Esto, desde luego, genera una situación de duda, de desconfianza para la elección del 2018. Creo que estamos llegando a una cosa como más balanceada, ¿no? Una parte del INE, como decías tú hace un rato, hacen falta más críticos también desde afuera, escuchar propuestas críticas. Creo que con algunas determinaciones el INE se ha ido acreditando, como lo de Coahuila, y nos falta, creo que, un cuarto elemento, ¿no? Que sería la ley. La ley está tan mal diseñada que vale la pena violar la ley. Tenemos un problema de normativa, sí, les faltan herramientas, pero tenemos un problema de actores dispuestos a violar la ley todo el tiempo. Porque les es redituable. Claro, por la porque falta es redituable. de energía de los porque además, castigos. si me van a poner una multa de 100, ¿sí? Y yo traigo 1000 de dinero ilegal en las campañas, pues hazme la cuenta. 100 a 1, pues digo 1000 a 1, por supuesto que me conviene, ¿no? Entonces, también tenemos ahí un problema normativo, pero hacemos un llamado y creo que hay que, digamos, fortalecer al Instituto Nacional, no solamente denostarlo. ¿Sí? Que se fortalezcan ellos. Ellos, de acuerdo. No, nosotros, ¿qué? Bueno, no, algo tenemos que decir y lo estamos diciendo. A usted lo esperamos el próximo lunes aquí en Primer Plano.